Hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos regala el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 40, el versículo 8. Dice la palabra del Señor en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Otra vez dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Vamos a compartir un tema de la palabra del Señor en esta tarde y vamos a titularlo La permanencia y el poder de la palabra. La permanencia y el poder de la palabra. Primero, el profeta habla de que todas las cosas creadas son pasajeras. Habla de lo efímera que es la existencia humana. En el versículo 7 habla de lo corta que es la existencia del hombre, la vida del hombre. Dice que es como la hierba, que el viento pasa por ella y deja de existir. Muchos hombres han hablado acerca de esto y dice que la vida del hombre es como la sombra que pasa, como la flor que hoy es, pero que luego el viento pasa por ella y su lugar ni siquiera se conoce otra vez. Así que el hombre y lo que relacionado con él es corto, es pasajero. Pero cuando habla de la palabra del Señor, el profeta dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Así que esa palabra de Dios es firme, es contundente, no pasa de moda. Esa palabra del Señor permanece. Y aparte de permanecer, la Biblia habla de la palabra de Dios como aquello que Dios usa para direccionar la vida del hombre. Entonces es a través de la palabra que el Señor, a través de la historia de la humanidad, le ha dado orientación, le ha dado dirección a la vida humana. Quisiera recordar, por ejemplo, un hombre llamado Abraham. Y Abraham fue un hombre que Dios llamó. Y la palabra del Señor habla también de Abraham. Hay una historia preciosa de Abraham, pero todo consistió en que atendió a la palabra de Dios, la puso por obra. Y dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que lo importante ni su apellido. Lo importante de Abraham es oído a la palabra de Dios, la recibió, la creyó y empezó a caminar en obediencia a esa palabra. Y el hecho de haber oído y atendido a la palabra, entonces fue lo que le dio historia a Abraham. Fue lo que le dejó, lo que le dio entonces el reconocimiento que hasta ahora el pueblo cristiano puede darle a Abraham. Luego la palabra es de mensaje, a través de la palabra, que el Señor quiso direccionar la descendencia de Abraham. Al pueblo de Israel, el Señor quiso orientarlo y siempre fue a través de la palabra. Las instrucciones que habían con respecto a esto para el pueblo hebreo era que si atendía a la palabra de Dios, ellos iban a permanecer. Claro, como la palabra de Dios permanece para siempre, quien se adhiere a la palabra de Dios va a permanecer con ella. Entonces, la permanencia del pueblo, en cierta ocasión, dice la Escritura que si el pueblo atendiera a las palabras de Dios, que si las pusieran por obra, si las vivieran, si las practicaran, dice que sus días serían como los días de los cielos sobre la tierra. Es decir, les iba a dar permanencia, les iba a dar eternidad si ellos atendieran a la palabra de Dios. Así que el oír la palabra de Dios es maravilloso, pero el atender a ella le da también
permanencia, le da eternidad, le da dirección correcta a la vida del hombre. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús habla a una multitud que le sigue, que le ovaciona, que grita, que le hace alboroto, emocionados por los milagros y por las expresiones acordes, las expresiones bonitas, las enseñanzas contundentes que Jesús viene dando. Y cada vez que ellos veían un milagro, ahí había la multitud, la tenían gritando, ovacionando a Jesús, alabándole y diciéndole: ese es el Señor. También cuando había una enseñanza, entonces el pueblo también ovacionaba a Jesús. Algunos dijeron de su enseñanza: jamás hemos oído hablar a hombre como este. Y entonces eran sus milagros y eran sus palabras las que impresionaban al pueblo. Pero hubo allí algo importante. En el capítulo 6, verso 46 de Lucas, dice la Biblia que Jesús se detiene y le habla a la multitud que lo sigue. Y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Así que la importancia o el efecto, el beneficio de la palabra de Dios para la vida del hombre no consiste entonces en solo oír la palabra, sino en que pueda ponerla por obra. Entonces, cuando el hombre pone por obra la palabra de Dios, se beneficia. Dice entonces el Señor allí que no es el que oye la palabra simplemente, sino que dice: todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la guarda. Guardarla es ponerla por obra, guardarla es practicarla, guardarla es hacerla. Entonces Jesús dice que no se puede quedar con venir a Él o con oír, sino con poner en práctica la palabra de Dios. Y al que pone en práctica la palabra de Dios, entonces dice: les indicaré a quién es semejante. Y es cuando habla de ese fundamento precioso y dice: semejante es al hombre que cuando edificó su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento de su casa sobre la roca. Cuando vino el invierno y el río creció y dio con ímpetu contra aquella casa, dice que ni siquiera la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lo que quiere decir que cuando alguien oye la palabra y procura ponerla por obra, está poniéndole un fundamento firme a su vida. Está poniendo su vida sobre una roca inconmovible. Nadie lo va a mover, por duro que sea el ímpetu, la creciente del río, no lo va a mover. Bendito el nombre del Señor, porque ciertamente el fundamento es firme, es sólido y no lo moverá nadie de allí. Pero no pasa así con el que oye la palabra y no la pone por obra. Puede ser que le parece bonita, puede ser que incluso hayan palabras bonitas de exaltación para el mensaje, para la enseñanza, para la palabra. Pero no basta con que hayan expresiones bonitas y expresiones de reconocimiento y bueno, y como congraciarnos con el buen mensaje. No sirve de mucho esto. Gloria al Señor. Es poner por obra la enseñanza. Es aplicar a nuestra vida la instrucción que de parte de Dios recibimos a través de la palabra. Entonces es cuando Jesús dice: el que solo la oye, aunque haya gritado gloria a Dios, aunque haya dicho qué mensaje tan bonito, aunque haya aplaudido y dicho Señor, nadie habla como tú, pero si no pone por obra la palabra de Dios, dice, es semejante al hombre que cuando edificó su casa, dice, construyó el cimiento de su casa sobre arena, sobre tierra.
Cuando vino el invierno y creció el río y dio con ímpetu contra aquella casa, dice, enseguida cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces no hay solidez, no hay estabilidad cuando alguien solo escucha y de pronto la escucha con agrado, pero no la vive, no la pone por obra. Alabanzas al nombre de Jesús. En el libro de Proverbios, el capítulo 1, me llama la atención que habla acerca de la situación del hombre. Cómo el hombre se rehúsa a recibir el consejo del Señor. Cómo el hombre cierra su corazón a poner por obra la instrucción de Dios. Y el Señor le llama la atención al hombre. Dice, hombre, ¿cuánto hace que estoy hablándoles? ¿Cuánto, vea, por todo lado les hago oír mis palabras? En las calles, en las esquinas, donde quiera, por allí alzo mi voz para que ustedes me escuchen. Pero nadie quiere mi reprensión, no atienden a mis palabras, mi consejo lo desechan. Entonces termina diciendo el proverbista, entonces van a ser dejados a su suerte y se van a dar cuenta que cuando el hombre se deja direccionar por su corazón y no por la instrucción de Dios, entonces le va a ir mal. Dice que el consejo de los impíos lo matará y las decisiones de su corazón lo echará a perder. Pero el último versículo del libro de Proverbios capítulo 1 dice, mas el que me oyere, oiga eso, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mire lo que produce la palabra de Dios en la vida del hombre. Mire el efecto que hace en la vida del hombre la palabra de Dios. Le puede dar paz, le puede dar tranquilidad, le puede dar una vida sin angustias, la palabra de Dios. Porque el que me oyere, oiga eso, habitará confiadamente. Puede ser que esté en medio de un pueblo, como dijera el profeta Isaías, inmundo de labios y de corazón inmundo y de todo. Pero si confía, si oye a Dios y pone por obra su palabra, va a estar tranquilo, aunque esté en medio de lobos. Gloria a Dios. Aunque usted esté como el profeta Daniel en medio de los leones, pero estará tranquilo y sin temor del mal, porque es el efecto de la palabra, el poder de la palabra en la vida del hombre que la recibe para ponerla por obra. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, en ocasiones nosotros tenemos un gran respeto para la Biblia como un texto sagrado. Y yo sé de hermanos que para ellos es incómodo, por ejemplo, que alguien tome un lapicero y encierre con el lapicero, con la tinta de lapicero, un versículo. A mí hay hermanos que me han dicho que hay respeto con la palabra de Dios. Y si coge un resaltador y resalta unos versículos, es como más grosería con el texto sagrado. Entonces cualquier cosa que se le haga al texto, al libro como tal, algunos hermanos lo toman a mal porque suena como irrespeto. Es decir, que ese libro es como tan sagrado que no le puedo hacer ni una rayita porque es irrespeto a la palabra. Entonces le tenemos un gran respeto al texto, ¿cierto? Al libro como tal. Pero hermanos, nosotros sabemos que la palabra, es más, la Biblia como libro, incluso lo que significa es que eso es una biblioteca. Y que es una biblioteca que contiene ahora sí unos libros sagrados para el pueblo cristiano. Pero en realidad el efecto de ella es el contenido, es la esencia de esa enseñanza. El libro allí escrito usted lo puede quemar si quiere. Pero el asunto es que lo que haya escrito usted lo pueda aplicar a su vida. Entonces,
el irrespeto a la palabra no es si usted lo raya el texto, no es si usted agarra un resaltador y lo marca por allí, no. El irrespeto a la palabra de Dios, yo me atrevo a decir esta tarde que es oírla, entenderla y no ponerla por obra. Cuando no la ponemos por obra, cuando no la vivimos, entonces sí estamos irrespetando al dueño de la palabra, a quien nos está dando la instrucción. Entonces, no quiero decir con esto que desbarate su Biblia. No le estoy diciendo que le arranque las hojas y que las queme. Pero lo que quiero decirle es que a veces le tenemos más temor a dañar un versículo, una hoja, y el cuidado que tenemos es de conservar el libro como tal, cuando el cuidado que nosotros debemos tener es de poner por obra lo que el texto dice. Es la enseñanza la que yo debo poner por obra. Entonces la palabra de Dios primero es permanente, primero no es pasajera. Dice la Escritura que permanece para siempre. Y yo me atrevo a decir esta tarde que quien recibe la palabra y la pone por obra, entonces también permanece con ella. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y es que, entre otras cosas, la Biblia dice que Jesús el Cristo, el Salvador, del que el Nuevo Testamento habla como el nacido de María, el que se levantó, el que se bautizó a los 30 años, el que fue crucificado, no es otra cosa que la palabra misma de Dios hecha carne. Y el texto bíblico dice que el que se une al verbo hecho carne, a Cristo, un espíritu es con él. Gloria a Dios. Es decir, recibe eternidad quien oye la palabra, quien la pone por obra, recibe eternidad con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el respeto a la palabra radica en que aprendamos de la palabra, que entendamos la enseñanza y que hagamos todo lo posible por ponerla por obra. Cuando recibimos la palabra y le permitimos a la palabra obrar en nosotros, y cuando digo obrar es cuando yo le pongo entonces cuando le pongo el interés porque la enseñanza se vuelva práctica en mi vida. Y cuando yo procuro hacer eso, hermano, la palabra de Dios rompe cadenas, la palabra de Dios desbarata ligaduras, la palabra de Dios abre puertas, desbarata cerrojos, liberta cautivos, hacia el hombre un hombre nuevo. Esa palabra es viva y es eficaz. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es eficaz porque puede darle un vuelco a la vida del hombre, porque lo puede transformar, porque le puede cambiar la dirección al hombre. Pero el hombre debe oír y debe procurar poner por obra esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, la palabra de Dios es más que un texto escrito. Y a veces lo encontramos tan armónico, tan bonito. Sí, es bonito, pero es más que un texto escrito de manera armónica y un libro bonito y unas historias fascinantes. Es más que eso. La palabra de Dios es dada para que el hombre sea una nueva criatura. Mire, cualquier cadena la rompe, la desbarata la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y llámese cadena de vicio, de malas costumbres, llámese ligaduras de cosas mundanas, llámese de lo que quiera. Pero yo quiero decirle que también hay ligaduras
de conceptos religiosos, hay ligaduras doctrinales, hay enseñanzas equivocadas con respecto a Dios, con respecto a la religión, con respecto al cristianismo. Hay enseñanzas equivocadas, pero hermano, esa palabra es tan poderosa que también desbarata tales conceptos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo estaba recordando esta tarde experiencias bonitas que tuvimos en el campo misionero con la palabra. Y en una ocasión veníamos de Honduras y veníamos hacia Guatemala y íbamos costeando parte del mar Atlántico, porque Honduras tiene costa atlántica también. Y entonces por allí veníamos cuando una hermanita que ya le habíamos dado la doctrina para el bautismo y que había ido con nosotros a la convención, por allí en el camino dijo: hermanos, si encontramos agua, yo quiero bautizarme, yo no quiero esperar más, por favor. Y la hermana comienza a llorar en el carro y a decirnos que quiere ser bautizada en el nombre de Jesús, que ya no aguanta más. Entonces le digo al del carro, que era un señor, nos habíamos hecho ya amigos, le habíamos hablado muchas veces de la palabra, pero él tenía su iglesia, respaldaba a un hermano de él que era pastor. Y entonces digo: hermano, vámonos mirando a ver cómo, a ver dónde hay como la forma de ingresar al mar para bautizar a la hermana. Entonces vamos mirando, ya él no va tan rápido, vamos mirando hasta que pasamos y se veía que al fondo tenía entrada al mar. Entonces yo recuerdo que como nos habíamos pasado, el carro se regresa en reversa y entramos al restaurante. Entonces entro al restaurante y voy allá donde atienden y pido una gaseosa para no ir, pues mientras me tomo la gaseosa, empiezo a hablarle a la señora y me dice que ella es la propietaria del restaurante. Entonces le pedí el favor y dije: mire, es que pues es algo que se nos presentó en el camino, nosotros somos cristianos, venimos de una convención, hay una hermana que ya pues le habíamos preparado para el bautismo, pero ella no había decidido, y ahora que venimos de regreso, la hermana quiere ser bautizada cuanto antes. Entonces le dije: como miramos entrada al mar, quería pedirle si usted me permite entrar para bautizar a la hermana, solo bautizamos a la hermana y nos vamos. Entonces la señora me dice: ay, son cristianos, qué bendición, yo también soy cristiana. Entonces cuando me dice que ella también es cristiana, entonces yo tomándome poquito a poco mi gaseosa para que me alcanzara para todo el diálogo, entonces le digo: oiga, solo que le voy a contar algo. Nosotros bautizamos como dice la Biblia. La Biblia dice que el bautismo, en el momento en que sumergimos la persona, debemos invocarle el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el único nombre que ha sido dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y entonces ella enseguida dijo: ¿y Mateo 28:19? Y, Mateo 28:19. Entonces empiezo a explicarle. Bueno, aparte de que tiene una adición por ahí tardía, entre otras cosas, la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues usted sabe que no son nombres, ¿no? Porque Padre, y empiezo a explicarle eso, y de pronto la señora agarra una agenda por allá, un cuaderno, saca un lapicero y dijo: ¿cómo así? Y empezó a abrir los ojos y empezó a apuntar lo que yo le decía. Y ella empezó a reclamarme: ¿y por qué a uno no le enseñan eso? Y otra vez, y todos los textos que yo le daba. Entonces yo me demoré un momentico ahí dándole enseñanza a la señora, cuando ya íbamos en varios versículos, y me dice la señora: pastor, le quiero decir una cosa, usted no se va de aquí hasta que no me bautice en el nombre de Jesús. Usted debe bautizarme en el nombre de Jesús. Hermano, a mí me sorprendió, porque yo dije: bueno, ¿y ahora qué hago? Y la señora: por favor, pastor, de aquí no se va, de aquí no se va si no me bautiza. Y entonces, bueno, nos tocó juntar unas mesas de ese restaurante, nos reunimos todos, y yo tenía la intención de desanimar a la señora, porque, pero ¿cómo así que de cuando acá que de una que se va a hacer bautizar? Y yo: no, es que no bautizamos así, es que usted tiene que entender bien, es que no es por emoción. Y la señora me dijo: no es de emoción, entendí. Yo entendí que es en el nombre de Jesús y que yo necesito el nombre de Jesús sobre mí.
Entonces yo volvía y le explicaba, bueno, nosotros damos varias charlas, y ella decía, no, pero es que yo entendí. Y entonces cuando estábamos en la mesa allí, que ella había entendido, el que iba conduciendo el vehículo, el que habíamos contratado, se me había hecho al lado. Y cuando la señora allá empieza a decirme, pastor, es que yo entendí y yo hoy quiero que se me invoque ese nombre sobre mí. Cuando ella dice eso, el que estaba al lado mío pega el grito y comienza a llorar y cae de rodillas y dice, yo también entendí, hoy yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Y ahora eran dos que yo dije, pero ahora ¿cómo hago? Si estos... Pero hermano, esa gente comenzó a llorar y a decir, hemos entendido, el nombre de Jesús lo necesitamos. Hermano, íbamos a bautizar una y terminamos bautizando 3 en ese rato. Hermano, la palabra de Dios es poderosa, es contundente. Gloria al Señor, gloria a Dios. Esa palabra desbarata incluso cadenas de doctrinas, de enseñanzas equivocadas. Gloria a Dios. En la escuela dominical que se pasó a un joven de Guatemala, Pablito, yo recuerdo, él es hijo de un pastor bautista de muchos años. El hombre pues era la mano derecha de su papá, trabajaba allí en la música y le ayudaba predicando. Y comenzó a acompañarnos y empezamos a enseñarle y lo llevamos en una ocasión a un campamento. Y yo recuerdo que terminando la enseñanza, habían unos hermanos que iban a ser bautizados o que querían bautizarse. Alguien dijo que quería bautizarse. Hermano, cuando sale ese muchacho de allá, estaba arrodillado, y cuando sale corriendo y viene hacia mí, me agarra este brazo, el brazo izquierdo, y él me sacudía y me decía, hermano, bautíceme ahora. Yo entendí que tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y él decía, yo sé que voy a tener problemas con mi familia, pero hermano, llorando, desesperado, me sacudía el brazo y me decía, hermano, bautíceme en el nombre de Jesús. Por eso le estoy diciendo, hermano, que pueden ser ligaduras, cadenas doctrinales. Hermano, esta palabra es poderosa y desbarata lo que sea. Esta palabra es no solamente eterna, sino que tiene el poder de quebrantar lo que sea. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice que esta palabra es tan poderosa, gloria a Dios, que dice la escritura que es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que nada de lo creado se puede esconder a su presencia, sino que todo queda desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta palabra es poderosa. Si en esta tarde alguien la recibe, si en esta tarde alguien atiende a ella, su vida puede cambiar, su concepto religioso puede cambiar y Dios lo direcciona por donde debe ser. Gloria a Dios. En el día de ayer estábamos hablando con un anciano, y bueno, yo estaba con 2 ancianos, y el uno al otro le decía, yo no le di tan duro. El otro, el anciano de nuestra iglesia, fue que cogió al otro y le dijo, mira, es que él dijo, es que ya estamos, ya. Y decía, usted necesita entregar su vida a Cristo. Él dijo, ya, dijo el anciano, el otro. Dijo, ¿y a dónde estás yendo? Y él dijo por ahí que como a 2 o 3 partes diferentes. Dijo, estás mal, tenés que buscar es la verdad. Y le pegó una regañada, dijo, eso no es en cualquier lado. Eso no es así de fácil. Vea la palabra, y le dio una estregada, hermano, y es verdad. Gloria a Dios. Eso no es en cualquier parte. Eso no es diciendo que donde se hable de Cristo. No, Señor. La palabra del Señor dice que no es solo creer en Jesús, sino que es creer como dice la Escritura. Y el que cree como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Alabado sea el nombre del Señor. Así que si tú quieres que en realidad surjan de tu corazón, emanen de tu vida ríos de agua viva, hay que creer en el Señor como dice la Escritura. Hay que oír la palabra, pero no hay que conformarnos con solo oír. Hay que procurar poner por obra. Hay que hacer todo lo posible por vivir la palabra, y eso nos dará paz, nos dará tranquilidad, nos dará estabilidad, nos dará orientación correcta, nos garantizará la salvación y la vida eterna. Yo le invito en el nombre de Jesús a que no solamente oigas la palabra, sino a que procures ponerla por obra. La invitación esta tarde es: echa mano de esa palabra eterna y poderosa, que si echas mano de ella, hará lo que tú necesitas que sea hecho en tu vida. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el profeta dijo: hará lo que Dios quiere que haga y será prosperado en aquella para lo cual Dios la ha enviado. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta tarde en el nombre de Jesús. Ojalá usted escuche la palabra, pero no solamente se deleite oyéndola, sino deleítate en poner por obra la palabra de Dios. Eso sí te da garantía. Eso sí te da extensión de vida. Eso sí te dará garantía de paz. Eso sí te dará dirección correcta. Eso sí te hará, como dice la Biblia, una nueva criatura. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por tu fidelidad, tu misericordia. Queremos agradecerte en esta tarde, Señor, por todos tus favores. Señor, por la obra que has hecho y que harás a través de la palabra. Permítenos predicar con libertad. Permítenos, Señor, tener tu unción para hacerlo. Permite, Señor, que quien la escuche haga todo lo posible por guardarla en su corazón y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús.